Un saludo, mi nombre es Miguel Torres Matos, soy profesor en la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional de Ingeniería. Enseño los cursos de ciencias básicas, álgebra lineal y matemáticas en el antegrado, y en el posgrado doy cursos sobre comportamiento y estructuras de concreto. Actualmente desempeño el cargo de director del Instituto de Investigación de la Facultad de Ingeniería Civil de la UNI. Yo nací en Lima, mi niñez, los primeros días fue en Lima, pero después fui criado en el campo. Mis padres eran agricultores y ellos se dedicaban al trabajo del campo y a la ganadería. Mi padre tenía la idea de que yo fuera médico y yo desde niño tenía otras ideas. Bueno, pensaba ser médico, pero siempre me hacía la pregunta ¿por qué en el pueblo de mi papá las casas son de 2 pisos o 1 piso y en la ciudad son de 20 o 30 pisos? Y en ese tiempo no sabía que existía la ingeniería civil. Creía que los arquitectos eran quienes hacían eso. Y decía, y cuando hay un temblor, ¿cómo es que estos no se caen? ¿Por qué estos no se caen? Mi padre me contaba la historia del terremoto del año 70 y me decía por qué la casa de mis abuelos se habían rajado. Yo decía, pero ¿por qué estas no se rajan? Estas sí funcionan, las de la ciudad. Decidí estudiar ingeniería y bueno, para esto tuve como referencia a mis hermanos, que eran quienes por la vocación y digamos, por mi etapa escolar me dieron una idea de qué podría ser bueno para la ingeniería, y así fue que entré a la ingeniería civil. En los primeros años pensaba dedicarme a la ingeniería civil con especialidad en hidráulica, pero después conocí algunos profesores que me inspiraron a seguir la especialidad de estructura. Tengo la suerte que quizás el mayor mentor de mis profesores está aún aquí en la universidad y con quien comparto cátedras en la facultad, y eso un poco fue mi camino, fue un poco descubrir con el tiempo a qué me dedicaría. Y eso es lo interesante de la ciencia también, ¿no? Que no es que todo ya esté descubierto, hay tantas cosas por descubrir y por conocer que uno realmente se abre paso sobre la ciencia en el camino, ¿no? Siempre he recorrido algún camino sobre la ciencia, ha sido sobre problemas o situaciones que no tenía premeditado seguirlas, simplemente las fui descubriendo. Más que dificultades y limitaciones son las oportunidades que como país nos podemos dar, porque no nos da nadie si es que nosotros mismos nos fabricamos esas oportunidades. Hoy que tenemos la posibilidad de que las instituciones del gobierno le dan posibilidades a los investigadores de contar con recursos para generar estas oportunidades a los más jóvenes y a los que tengan interés por resolver problemas reales que hay en nuestro país. No necesitamos pues de ir a la luna para hacer ciencia. Lo que necesitamos para hacer ciencia es enfocarnos a resolver los problemas que tiene nuestro país, y tiene muchos problemas que resolver. Digamos, pequeños logros que he tenido es, por ejemplo, hacer un doctorado fuera del país y haberme recibido con una tesis referida al comportamiento sísmico de los viaductos elevados que hace falta en nuestro país, un poco para ayudar en el tema de la infraestructura de transportes. Tiene que ver también con el estudio de tecnologías para la construcción de edificaciones prefabricadas, sismo resistentes. En la prefabricación, al respecto, por ejemplo, debo decir que tiene un estigma. El hecho de llamarse prefabricado se piensa que es algo que no sirve, que es temporal, lo cual no es cierto, porque los países más desarrollados en el tema, como es Nueva Zelanda, Japón, la mayoría de estos países
tienen sus construcciones prefabricadas de concreto y en los terremotos más recientes han resistido sin problemas el embate de la naturaleza. Y por otro lado, eso ha sido una contribución que hice para México, que fue donde hice mi doctorado. Después de eso, publiqué junto con mi profesor, el doctor Mario Rodríguez, que es profesor de la UNAM, Universidad Nacional Autónoma de México, con el que hicimos una publicación publicada en la revista PCI de Estados Unidos, en la que mostramos por qué es que no funcionan la soldadura en las barras perforadas, que era de práctica común en México, y que algunas veces se podría usar a modo de imitación de una práctica que no es recomendable. Entonces en esta publicación mostramos por qué no se deben soldar las varillas. Lo más apasionante quizás sea el encontrar en realidad no solo un problema, sino además de las dificultades, el día a día nos da distintas caras de un mismo problema. Entonces cada día en realidad es un problema nuevo que enfrentar, una dificultad nueva que enfrentar. Realmente cada día es una aventura en este instituto, en nuestro instituto, en la universidad, no solamente por el ámbito académico, sino en este momento, da la casualidad por la situación política que vive el país, cada día nos llena de preguntas, nos hace pensar en cómo vamos a resolver tal y cual cosa. Por ejemplo, actualmente necesitamos de máquinas para poder hacer ensayos en el laboratorio de sistemas constructivos novedosos o que se puedan aplicar de manera que llegue a la población de bajos recursos. Uno de los problemas que actualmente nos preocupaba, entre otros, era, además del temblor y los terremotos, era el tema de la helada, las heladas en lugares más alejados del país. ¿Cómo hacemos que una construcción soporte terremotos y además sea térmico, aislante del frío, y además que tenga propiedades tales que haga que sus ocupantes tengan una buena salud? Bueno, hasta ahora no tengo satisfecha toda mi curiosidad por el área, así es que eso es lo que me motiva a investigar, sobre todo porque hay unos instantes muy precisos en mi niñez que me han motivado a esta área, que creo que hasta ahora no he encontrado una respuesta, y esos son los terremotos. No sé si las he logrado, creo que he hecho un esfuerzo por llegar a intentar resolverlas. Como les decía, el problema que siempre está, por lo menos en mi caso, es el enfrentar o intentar dar soluciones a la problemática de la vulnerabilidad sísmica de nuestro país. La vivienda de las personas en nuestro país son altamente vulnerables. La práctica de la ingeniería no es la mejor, tiene sus deficiencias, porque es necesario de que las investigaciones más recientes que se han hecho en países similares al nuestro lleguen de conocimiento, y no solamente lleguen de conocimiento, sino que se hagan de práctica común, ¿no? Esta publicación, que es una publicación indizada, la hicimos casi sin recursos. Bueno, sobre la base pues de la infraestructura que tiene la Universidad Nacional Autónoma de México, pero en la investigación le invertimos tiempo y un poco de ideas y algo de papel y lápiz, en realidad. Y muchas de esas cosas podríamos realizarlas también en el país. Entonces, cuando estaba allá, estuve 13 años en México. En algún momento decidí regresar al país porque pienso que se pueden hacer y desarrollar ciencia de repente al mismo estilo,
pero lo que necesitamos es una base, una infraestructura que soporte ideas de los investigadores, de todo ámbito, no solamente de ingeniería. Simplemente mantener la idea fija de hacer lo que más les gusta, no hacerlo por obligación. Apáguelo. No hacer las cosas por obligación, hacer las cosas porque le parecen que es lo correcto. Y lo correcto nos lleva a hacer las cosas que nos gustan hacer. Eso creo que es lo que por lo menos a mí me ha marcado los pasos en mi vida, de tratar a toda costa de hacer lo correcto, porque es lo que me enseñaron mis padres.